¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Aquí nuevamente continuando las que hemos comenzado acerca de cómo funciona Cristo en nuestro espíritu y cómo se expresa en el mundo espiritual hacia otras personas. En esta ocasión, ¿verdad? Terminamos esta serie con el sexto y séptimo días de Dios, tomando los 7 días que nos narra el libro de Génesis sobre la creación, acerca de cómo esto nos habla en sombra de la obra de Cristo dentro de nosotros. Entonces, en esta oportunidad vamos a compartir en el capítulo 1 de Génesis los versículos del 26 al 31 y luego vamos a compartir el capítulo 2 de los versículos 1 al 3. Y entonces, ¿verdad? Aquí cerramos esta parte, ¿verdad? Del sexto y séptimo día de Dios. ¿Qué significa, ¿verdad? Esto en la obra de Cristo dentro de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y dice así la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos al ser humano según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda bestia de la tierra, y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Creó pues Dios al género humano, conforme a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre toda criatura viviente que se arrastra sobre la tierra. Luego dijo Dios: he aquí, les he dado toda hierba que produce semilla para ser sembrada sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol frutal, árbol cuya semilla se siembre, les servirá de alimento. En cuanto a toda bestia del campo, a toda ave del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, que tenga alma viviente. Vea este detalle, dice: toda hierba verde le servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Y sigue el capítulo 2 hasta el tercer versículo. Dice: así fueron terminados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Quiero que tome, ¿verdad?, conciencia de este detalle que nos dice: fueron terminados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Es decir, nos está hablando de sus ejércitos, nos está hablando de criaturas. Y fue en el sexto día que Dios terminó sus obras que había hecho y reposó en el séptimo día de todas sus obras que había hecho. Por tanto, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de todas sus obras que Dios había creado para que existiera. Note que hay muchos detalles que a veces nosotros los pasamos por alto cuando las escrituras comienzan a narrarnos estas cosas,
Y es preciso que nosotros podamos entender que cuando la Escritura dice que dijo Dios, hagamos al ser humano según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tenemos que tener bien claro dos cositas aquí. La imagen de Dios es en nuestro espíritu. Es decir, la proyección, donde Dios se proyecta en nuestro espíritu. Piense por un momento como en una imagen proyectada, cuando usted tiene una cámara, cuando usted tiene un video que se proyecta una luz. Es decir, literalmente Dios se proyectó, Dios tuvo su imagen en nuestro espíritu. Pero dice conforme, y esto es preciso, ¿verdad? Que tomemos la idea que la palabra conforme es con la forma a nuestra imagen. Es decir, queremos entender, por lo tanto, que la parte mental del hombre es lo que puede asemejarse a algo. Es decir, con nuestra mente es que entonces nosotros podemos ser formados, es donde Dios comienza a hacernos entender lo que está impreso en nuestro espíritu. En nuestro espíritu está la imagen, la semejanza tiene que ver con la mente del hombre, el alma del hombre, ¿verdad? Donde está toda la psiquis del hombre. Es allí que Dios puede hacer en el hombre, ¿verdad? Que él se asemeje más a Dios. Quiero denotar estas dos palabras para decir lo siguiente. Lo más importante que Dios quería imprimir en nosotros es la siguiente verdad, que es lo que quiero, es el fundamento de lo que quiero dejarte en este momento, ¿verdad? Y para el final de esta enseñanza ir cerrando con estas dos palabras. Dios quería expresarse a través de nosotros y que lo representáramos. Y usted tiene que entender la palabra representar como volver a presentar. Es decir, Dios es el emisor de toda su verdad. Dios mismo es toda la verdad. Dios mismo es toda la realidad. Toda la vida como funciona en su forma correcta y real es Dios. Por eso cuando Cristo se encarnó, ¿verdad? Que vino a traer la verdad de Dios, Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la vida. Es decir, toda la realidad de cómo funciona todo y cómo está el correcto funcionamiento del ser humano se encuentra en Dios. Pero es preciso que el hombre, como no es la fuente primaria de esta realidad, entonces el hombre tiene que volver a presentar esta realidad. Entonces, esta realidad, por eso en este aspecto, en nuestra mente es que Dios va semejando, Dios va dando la forma para que esa verdad sea presentada lo más correctamente, ¿verdad? Lo más preciso y que la gente pueda concebir la idea concreta y correcta de lo que es Dios en su correcto funcionamiento. Eso es lo importante. O sea, Dios va a revelar unas palabras en nuestra vida, palabras en las cuales nosotros vamos a describir esa realidad de una manera que las personas puedan comprenderla mejor a profundidad, para que Dios en nosotros, dentro de nosotros, pueda funcionar como Él lo ha planificado, según el diseño que Él ha hecho. Entonces, otra vez, imagen es que Dios se expresa a través de nosotros. La imagen es la proyección de Dios. Dios se expresa por medio de nuestro espíritu. Pero entonces la semejanza
tiene que ver con que los representemos. Y eso en el ámbito de que nosotros, los seres humanos, somos los que vivimos en la tierra. Dios es espíritu. ¿Ve? Dios es espíritu, Dios está en esa otra dimensión. Pero a causa del pecado, ya el hombre no puede vivir bidimensionalmente, ¿verdad? El hombre sin Dios, estamos hablando del hombre sin Dios. Pero cuando el hombre viene a Cristo, es decir, Dios hace que esas dos realidades comiencen a funcionar a la misma vez. Dios se va expresando en nuestro espíritu, pero Dios va siendo representado en el ámbito terrestre, en el ámbito de lo real. Entonces, estos dos aspectos son los que Dios viene a hacer en el sexto día del hombre. Esto es lo que Dios viene a hacer en la obra interna que Él está haciendo con el hombre. ¿Para qué? Porque ya vimos lo que ocurrió el cuarto y quinto día. Dios expresó lo que en el mundo espiritual ya había acontecido con seres de luz, ¿verdad? Seres de luz, tanto seres vivientes en el hombre como sus ángeles, ¿verdad? Los ángeles y los seres celestiales de Dios, querubines, pero también Dios expresa los seres de oscuridad, ¿verdad? Entonces, siempre que nosotros comencemos a entender la verdad espiritual de Dios, vamos a entender que las figuras de dragón, las figuras de reptiles, nos hablan a nosotros en una forma comparativa al mundo espiritual de las tinieblas. Todo esto, todos los animales de reptiles. Entonces, en este ámbito, por eso el Señor, note esto, Dios no solamente hizo la imagen y semejanza en el hombre para que nosotros, si lo entendiéramos de un ámbito acá de la tierra, no era solamente para que el hombre llevara a pastar, para que usted me entienda, ganado y esto y lo otro, sino que la palabra, cuando Dios dice que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, nos está hablando en un lenguaje espiritual de unos seres de maldad que son asemejados en las aguas y en el ámbito del cielo, porque ya vimos en una enseñanza anterior de esta serie que la palabra cielo aquí se refería a la raquia, al mundo espiritual. De eso es lo que nos está hablando los 7 días de la creación de Dios. El dominio que Dios le está dando al hombre de esos seres espirituales que ya, existían a causa de lo que había sucedido antes de Dios traer, ¿verdad? Al hombre en su ámbito visible, ya habían acontecido en lo invisible. Es decir, había una realidad en el ámbito celestial que había acontecido antes de la misma creación del hombre. Por eso era necesario que la restauración en Adán, tipo de Cristo, ¿ve? La restauración del Adán, de este hombre preciso que Dios hizo en Adán, era figura de Cristo. Entonces, en este hombre, Dios está tomando lo que las Escrituras nos hablan de esa salvación que fue establecida antes de la fundación del mundo. ¿Por qué sabemos? Porque la palabra mundo habla de el formato del sistema mental del hombre que murió espiritualmente, que la gente llama caído, pero que en realidad la Biblia no dice que caímos, la Biblia dice que morimos, ¿verdad? Esa es la verdad escritural. O sea, la caída del hombre es lo que está en el título que le ponen las personas, pero en el texto lo que nos habla es que
nosotros morimos, nosotros espiritualmente, por eso nosotros tuvimos que ser resucitados por Cristo, porque Cristo nos habla de una vida que no podía ser vivida por nosotros, porque literalmente nos salimos de la dimensión del espíritu. Cuando el hombre murió espiritualmente, él se salió de la dimensión del espíritu, donde él se podía comunicar continuamente con Dios. Pero una vez Cristo viene y hace la obra redentora, entonces Cristo nos devuelve a ese ámbito del espíritu, a esa dimensión espiritual, para nosotros poder disfrutar y gozar a Cristo otra vez en ese ámbito, poder escuchar a Dios, poder tener contacto con Dios. Entonces es necesario que nosotros entendamos por esta bendición es muy importante, porque ya en el Nuevo Testamento vamos a entender que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, lo dice la Escritura, en lugares celestiales. Y esto comenzó desde aquí. Por eso dice Dios, en ese ámbito, en esa atmósfera en la cual Él está creando al hombre para que domine, para que rija con la representatividad de Dios, ¿entiende? Con la imagen de Dios, que lo exprese y lo represente de esa manera, es que entonces Él va a poder sojuzgar, va a poder dominar, pero no se queda ahí. Dice la Escritura, y los bendijo Dios. Fíjese que Dios habla primero de el hombre como varón y hembra. ¿Sabes? La palabra hombre se refiere a varón y hembra. Por eso Génesis capítulo 5 nos dice, y los llamó, Dios, llamó el nombre de ellos Adán, es decir, Dios a ambos, a varón y hembra, los llamó Adán. Adán fue el que llamó a su mujer Eva, pero Dios desde el inicio los vio como una sola función, como uno solo. Por eso es que la Escritura nos dice que hombre y mujer, cuando, ¿verdad?, vienen a ser una sola carne cuando se unen. Una sola carne, un solo nombre. Dios mismo los llamó Adán. Esto es para que usted, ¿verdad?, escudriñe las Escrituras. O sea, Dios no los vio como dos entidades aparte, sino que al hombre y mujer lo vio como una sola entidad, espiritualmente funcionando como un solo ente. En esa unidad. Porque es necesario que nosotros entendamos que todo lo de la creación no está hablando de nosotros, está hablando de Cristo. Y Cristo y la iglesia son uno. Cristo y la iglesia son una unidad. Dios lo ve como un cuerpo. Entonces, en este sentido, sean fecundos. Bendijo Dios en esa unidad. En ese ámbito espiritual los bendijo, en ese dominio de imagen y semejanza fue que Dios los bendijo, ¿verdad? Y le dijo, ahí es que ustedes van a ser fecundos y a multiplicarse. Y ahí es que van a llenar la tierra y van a sojuzgarla o ejercer justicia y derecho. Y tengan dominio sobre los, ¿ve? El dominio, escúcheme bien, para que sea más fácil para usted, el dominio es sobre las tinieblas. Eso es lo que está hablando. El ámbito de Génesis, de eso es lo que nos está hablando. Que hay espíritus en los aires, que hay espíritus representados en el agua, pero son ámbitos de tinieblas. Nos está hablando de sistemas de tinieblas que son los que tienen que ser dominados. Dios no nos está hablando solamente de los animales del campo, en este sentido nos estaba hablando de un ámbito espiritual que tenía que ser dominado por la luz. De eso nos estaba hablando.
Y por eso dice, y sobre toda criatura viviente que se arrastra sobre la tierra. Fíjese que todos estos detalles son importantes porque más adelante, cuando la serpiente comienza a hablar, Dios sabe que él iba a maldecir todas las obras del enemigo, de Satanás. Y es el ente que él maldijo para arrastrarse. Usted tiene que ver todos estos detalles, nos los están diciendo desde antes para que nosotros entendamos sobre lo que realmente Dios está hablando. Dios nos está hablando en un ámbito espiritual donde quería que el hombre ejerciera dominio sobre el sistema del enemigo, de la serpiente, de ese sistema, ¿verdad? De ese ente que es el que comenzó a arrastrarse, perdió, escúcheme bien, su luz divina. ¿Entiende? Fíjese que en todo sentido, cuando el hombre va perdiendo su naturaleza divina, es entonces que las escrituras van comparando reyes con bestias, van comparando reyes con animales, va comparando a Nabucodonosor, ¿verdad? Hablando en este sentido espiritual, cuando el hombre va perdiendo su imagen y su naturaleza, entonces va pareciéndose más o obteniendo la naturaleza de la oscuridad, la naturaleza de la serpiente. ¿Ve? Entonces, por eso en este ámbito es que nosotros tenemos que entender por qué el Señor utilizó esta figura de comparar las obras de las tinieblas y de Satanás con la bestia, con una serpiente. Porque de eso se trataba, la degeneración del hombre. La degeneración del hombre en su ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque, amados, toda la creación, como ya hemos visto, nos habla de Dios. Pero el ente favorito, o por decir el ente, la vasija más exacta que Dios hizo para que expresara a Dios en su máximo esplendor es el hombre. No, Dios sigue siendo lo más importante, sino que Dios estableció al hombre como su expresión y su representatividad más clara de toda la creación. ¿Entiende? Entonces, por ese aspecto, entonces, es al hombre que se le dio la posición sacerdotal. Por eso somos reyes y sacerdotes. Esto es lo mismo, porque expresamos a Dios en nuestro espíritu y lo representamos sobre la tierra. Con su gobierno, gobernando con la imagen que tenemos impresa de Dios en nuestro espíritu, entonces podemos sacar esa imagen de nuestro espíritu, hacerla entender por medio de pensamientos y expresarla en palabras, y por medio de las palabras sujetar todo el ámbito espiritual al gobierno y al reino de Dios. ¿Ve? Todo el tiempo se trataba de Dios formado en nuestro espíritu y en nuestra mente, para que entonces pudiéramos expresarlo con este cuerpo en este ámbito terrestre, para que Dios fuese entendido, para que Dios fuese captado y para que Dios, amados, en esa vida pudiera ser expresado también a través de otros. Pero vamos entendiendo entonces por qué cada cosa dependía de la otra, porque cuando comenzamos a entender la Escritura en su correcto sentido espiritual, entonces vamos entendiendo de qué se trataba. Todo tiene un fundamento y cada día de Dios es una madurez, un fundamento para el próximo día. Es decir, no podemos pasar
al cuarto día si no se da el tercer día dentro de nosotros. No podemos pasar al séptimo día si no hay sexto día primero. Es decir, hay un orden en esos 7 días de Dios, que es el orden de cómo la luz de Dios va aumentando en nosotros, cómo el Espíritu de Dios va internamente llenándonos con su naturaleza, y cómo Dios de una forma más exacta va siendo representado con los pensamientos correctos y con el lenguaje correcto. Porque expresar la verdad de Dios es una realidad. Entonces, yo no puedo hablar de una realidad espiritual si no la entiendo, si yo no he sido capacitado y habilitado por Dios y formado por Dios para entender esa realidad espiritual. Entonces, cuando yo no entiendo la realidad espiritual y no puedo funcionar en esa realidad, entonces yo soy solamente religioso, porque religioso en el sentido de que no estoy funcionando en esa realidad. Puede que yo de oídas, como Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora sus ojos te ven. Note esto, o sea, usted comienza a funcionar en esa realidad de Dios, y esto de los ojos no puede entender con sus ojos físicos, sus ojos espirituales. Los ojos espirituales de Job se abrieron al mundo espiritual para poder ver las cosas de Dios. Y esto de ver no es solamente que usted tenga una visión, ¿verdad?, sino se refiere a entender el ámbito espiritual y cómo funciona el ámbito espiritual. Para que usted tenga una idea, si usted no sabe las técnicas de pescar, o cómo se pesca con red, o cómo usted tiene que aguantar la respiración para ir debajo de la tierra, para hacer, ¿ves? Todo tiene unos principios, toda profesión, todo trabajo en la tierra. Entonces, usted tiene que ver como el ámbito espiritual como la profesión de Dios. ¿Me entiende? Eso se trata de ser sacerdotes, que nosotros podamos expresar cómo realmente funciona Dios en el ámbito espiritual. Entonces, como una profesión espiritual, pero es para todos. Pero entonces nosotros tenemos que aprender los principios de Dios, de cómo se funciona en esa dimensión, de cómo nosotros habitamos la dimensión de Dios para que nosotros podamos funcionar en esa dimensión correctamente. Y he aquí, les dijo luego, les he dado toda hierba que produce semilla para ser sembrada sobre la superficie de toda la tierra. Hierba, es decir, Dios nos proveyó para que nosotros nos alimentáramos de su vida, la vida de su justicia. Por eso también la Escritura a los justos los va comparando con árboles de justicia, como árboles, porque la vida de Dios, la vida espiritual de Dios, la vida que no es creada de Dios, se compara con vegetación, se compara con hierba, se compara con la naturaleza. Entonces, nosotros es necesario que entendamos que Dios nos hizo a nosotros para alimentarnos de la vida espiritual. De eso se trata, de todo árbol que tiene semilla. Es decir, que todo lo que en el ámbito espiritual puede ser sembrado en nosotros. ¿Entiende? Por eso el Señor nos comparó y comparó el corazón del hombre con una tierra. Pero el corazón del hombre puede ser distintas clases de tierra. Porque nosotros somos sembrables para el ámbito espiritual, para que no podamos. Nosotros somos cosechables tanto para la luz como para las tinieblas. Nosotros somos un lugar en lo que se siembra. ¿Ves? Los animales no tienen esa
esa habilidad porque ellos no tienen voluntad, pero nosotros podemos tomar algo en nuestra mente, ¿verdad? Y llevarlo a nuestro espíritu para hacerlo una realidad. Dios nos hizo sembrables en el ámbito de que todo lo espiritual es sembrado en el hombre y del hombre eso que se siembra puede ser cosechado tanto para vida o para destrucción. Y todo árbol frutal, árbol cuya semilla se siembre, le servirá de alimento. ¿Me entiende? Dios está hablando del ámbito espiritual. Todo el ámbito espiritual fue hecho de forma que el hombre se alimente de luz o de tinieblas. Y lo pudimos ver cuando el hombre comió del árbol equivocado. Sabemos que se pudo comer de las tinieblas también. Entonces, en cuanto a toda bestia del campo, a toda ave del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, que tenga alma viviente, fíjese que nos está hablando de aspectos espirituales, tanto de luz como de tinieblas, como estamos hablando, que tienen un sistema de pensamiento en ellos. Pues no nos está hablando de animales, porque dice de eso que tenga alma viviente, dice la Peshita, se pueden alimentar. Nos está hablando de un ámbito espiritual, que tenga alma viviente. Las plantas no tenían alma viviente, es decir, está hablando de eso y nos menciona plantas, pero entendemos que nos está hablando de aspectos espirituales, de seres, porque nos dice que tengan, ¿sabes? Plantas, una planta que tenga alma viviente. No, nos está hablando de seres. Toda hierba verde les servirá de alimento. Y vuelve, después que dice todo lo que tenga alma viviente, vuelve a mencionar hierba verde les servirá de alimento. En este ámbito es que nos está hablando, describiéndonos el mundo espiritual sobre las cosas que el hombre se podía alimentar tanto de la luz como de las tinieblas y llevarlos a su vida y cosecharlos en su espíritu y mente y entonces llevarlo a la realidad. Y vio Dios, como hemos dicho ya en una enseñanza, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Ya explicamos anteriormente qué significaba esto. Todo cumplía su propósito, está diciendo, todo servía para lo que Dios lo hizo. Todo servía el propósito para lo que Dios lo hizo. Esto es lo que significa esta expresión, que era bueno. No en el aspecto de que si era del bien o del mal, ¿me entiendes? Sino del aspecto, en este sentido, del aspecto, que servía para el propósito para el cual Dios lo había creado. Y aquí acabó la tarde y la mañana, el sexto día. Entonces entramos a lo más glorioso, a lo que queremos llegar en este momento. Y es a esto, al séptimo día de Dios. Y rápidamente, si fíjese cómo lo narra en la versión Peshita, así fueron terminados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Así fue que se terminó el sistema espiritual, así se terminó el mundo espiritual, fue completado. Al llegar el sexto día se completa, mire, la obra espiritual que Dios va a venir haciendo en el hombre. Fueron terminados los cielos. Y ya sabemos por qué. Habían distintos ámbitos, porque Dios ha separado luz, Dios ha separado tinieblas del ámbito espiritual y Dios ha separado el mundo del hombre también. Luz, tinieblas y el mundo del hombre. Entonces, fueron acabados los cielos
y la tierra y todas sus huestes, los ejércitos de cada ámbito, de luz, de tinieblas y de la tierra. Y fue en el sexto día que Dios terminó sus obras que había hecho. Y reposó. Y esto es importante porque aquí está en forma revelada. Acuérdense que los 7 espíritus de Dios, como ya veníamos hablando en esta serie, estaban en el Cordero, en la visión celestial de Juan, los 7 espíritus de Dios. Entonces, ¿dónde reposó Dios? Esto es bien importante porque aunque el propósito final es que Dios habite en el hombre, pero lo que nos está hablando aquí es que Dios se dio a conocer desde el principio en Cristo. Y Cristo expresado en toda la creación. ¿Entiende? La obra terminada de Dios no es porque, acuérdese, Cristo va a venir a habitar en el hombre cuando Él se encarne en la tierra, haga toda su obra de morir y resucitar y ascender para entonces sentarnos juntamente con Él en lugares celestiales, en Cristo. Pero es decir, Dios acabó toda su obra desde el principio en Cristo. Por eso Cristo también en la oración intercesora antes de irse de esta vez, Padre, con aquella gloria que tú y yo tuvimos antes de la fundación del mundo. Esto es, aquí es. El Padre y Cristo disfrutan de ese ámbito celestial para Dios expresarse antes de vivir dentro de nosotros por medio de Cristo a través de toda la creación y aún inclusive del mismo hombre. Pero sabemos que una vez Cristo vaya a la cruz, muera, sea enterrado, resucite y ascienda, entonces Él va a venir a reposar finalmente dentro de nosotros. Y esta es la obra de Cristo. Por eso es que en el séptimo día Jesús decía, pero ¿cuál es? Usted podría preguntar y con mucha lógica si lo ve desde el punto de vista terrestre, pero ¿cuál es la creación de Dios en el séptimo día? Si dice que reposó, si Dios reposó para habitarnos a nosotros. Es decir, el ámbito donde el hombre pase por esa formación de Dios de todos esos 6 días anteriores, es la creación del ambiente propicio dentro de nosotros donde Él puede habitar. Por eso, obviamente, todo lo anterior, como hemos dicho, tiene que ser cada una de esta serie de los días que hemos compartido, es lo que tiene que ocurrir dentro de nosotros para que Dios encuentre dentro de nosotros un ambiente propicio para vivir y ahí Él pueda descansar. Dios va a descansar dentro de un hombre en el cual Dios se ha iluminado en luz, en el cual Dios resplandece en sus estaciones y el hombre lo puede escuchar sus palabras, en el cual los hombres puedan colaborar con el ámbito de su luz para crear y alimentarse de él continuamente y para que el hombre pueda llegar a ser quien lo exprese y lo represente. Entonces todo esto tiene que ser entendido en nuestro espíritu
y darse a conocer por medio de nuestra mente y a través de las palabras. Y por medio de las palabras que son espíritu y son vida, otros sean atraídos a la vida de Dios y sean conformados a la naturaleza de Dios. Por tanto, Dios, esto es como si usted está leyendo lo que Cristo va a hacer muchos años, muchos milenios luego. Lo que dijo el apóstol Pablo, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, ya lo había hecho aquí, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por tanto, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Dios bendijo toda la obra completada en Cristo, lo bendijo. Dios bendijo su salvación, Dios bendijo ese plan de las edades, ese propósito eterno, Dios lo bendijo. ¿Sí? No era un día específico, sino una formación en Cristo. Dios le dio la bendición para que sea esa formación la que se lleve a cabo en nosotros. Eso es lo que Dios bendijo. No, Dios no bendijo un día de la semana, Dios bendijo el proceso completado de formación en Cristo, es lo que bendijo. Porque en Él reposó, en Cristo completo, reposó de todas sus obras que Dios había creado para que existieran. Esto es también lo que nos dice. Dios hizo, ¿verdad? Fuimos creados para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Es decir, las obras antecedían a nuestra propia creación. ¿Entiendes? Las obras de Dios estaban antes de nuestra propia creación. Porque si nosotros, escúcheme bien, al sexto día, justo antes de Dios bendecir todo el proceso, y el séptimo día lo bendijo, pero todos los días hasta el quinto y sexto día, que entonces viene el hombre, hasta el quinto día ya venían todas las obras de Dios, para que anduviésemos en ellas. ¿Comprendemos? Por eso este ámbito espiritual. Y a esto es que Dios nos quiere llevar. Dios nos quiere regresar para que la formación total en Cristo se complete en nosotros, en espíritu y mente. Dios quiere que por medio de nuestro espíritu nosotros lo expresemos a Él. No es solamente que nosotros estemos buscando tener un contacto con Dios, no, es que Dios se quiere expresar a través de nosotros. Ese es el ámbito en el cual, ¿para qué oramos? ¿Para qué nos comunicamos? ¿O para qué tenemos contacto con Dios? ¿Para qué nos fundimos con Dios? No es para yo conseguir solamente, no, es que Dios se quiere expresar a través de nosotros. La oración es dar a conocer lo que Dios tiene para la humanidad, para el mundo, para otras personas. O sea, Dios quiere expresarse a través de mí. No es que yo esté orando solamente para conseguir a Dios, no. Ya Dios me consiguió a mí. Al revés, Dios me consiguió a mí. El que me perdí fui yo. El que me perdí fui yo. Pero Dios ya me consiguió. Pero ahora lo que Dios quiere es expresarse a través de mí y que lo represente correctamente. Él gobernando a través de mí. Eso es representarlo, y representarlo, como ya hemos dicho, habla de yo poder emitir el mensaje correcto. Yo poder emitir su realidad. Que su realidad pueda ser entendida por las personas para que la gente pueda funcionar en ese espíritu. En el espíritu de Cristo. ¿Cuál es el espíritu de Cristo?
expresar a Dios y representar a Dios en la tierra. De eso se trata. Esa es la imagen, la proyección de Dios a través de mí. Y la semejanza, la representatividad sobre los humanos. Y es necesario entonces que cuando el mundo espiritual correctamente, en el que el canal, el ámbito en el que Cristo puede fluir y puede correr y puede moverse, está correctamente restaurado dentro de nosotros, el ámbito propicio, entonces nosotros somos la habitación de Dios. Y siendo casa de Dios, es una casa en la cual realmente Dios puede reposar. Qué malo es, amados, realmente que nosotros podamos llegar a una casa en la que no podemos reposar, ¿verdad? Y eso nosotros podemos dar testimonio de ello, a veces que no tenemos el matre correcto, el matre nos mata, tenemos muchas incomodidades, ¿verdad? Para nosotros poder estar reposados. Y entonces es necesario que nosotros comencemos a entender que, imagínense si eso es así en el ámbito físico, en el ámbito espiritual, Dios necesita las condiciones correctas, Cristo necesita las condiciones correctas para Él poder habitar en nosotros, Dios sentirse cómodo, para Él poder reposar en nuestra vida. Entonces, en realidad podemos ver muchas imágenes de esto. Dios quiere ser la barca en la que Él pueda dormir en ti y no ser importunado por nuestra falta de fe, como le pasaron a los discípulos allí en la barca, en el mar. El mar es representación también de las tinieblas en este sentido, porque Él reprendió la tempestad y el viento. Entonces Dios necesita, amados, que ninguna hueste espiritual de maldad, de estas huestes creadas de oscuridad, pueda estorbar el sueño de Cristo. ¿Me entiende? El sueño de Cristo en nosotros, el reposo de Cristo. De eso se trata, que cuando Cristo puede reposar en nosotros, es cuando ya nosotros hemos alcanzado madurez para nosotros poder ejercer nosotros su imagen y su semejanza. Es decir, ellos no necesitaban al Cristo despierto fuera de ellos, ellos necesitaban al Cristo despierto dentro de ellos. Y lo vuelvo a repetir, los discípulos no necesitaban a Cristo fuera de ellos despiertos, sino dentro de ellos despiertos. Entonces, ellos teniendo la expresión de Cristo y la representatividad de Cristo, hubiesen utilizado su expresión y la autoridad de Cristo para dejar que Cristo durmiera. Y este es en realidad el mensaje más profundo de esta historia, es que Cristo quiere reposar en nosotros. Cristo quiere reposar en nosotros, Cristo quiere dormir en nosotros. Y esto de dormir no es que Él no haga nada, esto de dormir es que si nosotros nos mantenemos confiados, Él lo va a hacer. Y lo va a hacer por medio de nosotros. De esto se trataba. Dios nos está entrenando en la vida increada de Dios, en su vida eterna, para que nosotros estemos confiados de que si nosotros expresamos esa vida y representamos esa vida, nosotros podemos funcionar en esa vida y tenemos la autoridad para funcionar en esa vida. Y mientras más nosotros nos creemos que tenemos esa vida y la ejercemos, más vamos a ver a un Cristo reposado en nosotros.
Un Cristo que no está nervioso, Cristo no está deprimido, Cristo no es alterado por nada, porque Cristo sabe todo lo que Él va a hacer. Nadie puede estorbar al creador del universo, al autor de nuestra fe en nosotros, si Él es. Todo lo que existe se tiene que sujetar, se tiene que aquietar bajo su dominio. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender en este momento. Así que yo voy a cerrar en este momento y espero que esta palabra te haya sido de edificación, que tú puedas entender que en realidad Cristo quiere reposar en ti. Cristo quiere estar en calma. Cristo quiere que tu casa sea una casa en la que Él se sienta cómodo, Él pueda vivir a gusto. Y entonces este es el plan y el propósito eterno, disfrutar a Cristo, pero Él disfrutar de nosotros. Así que Padre, en el nombre de Jesús, nosotros declaramos que esta palabra eres tú la que imparte vida por medio nuestro, Señor. Eres tú expresando la vida tuya a través de nosotros. No somos nosotros, eres tú fluyendo. Y tú eres quien va, Señor, siendo expresado y representado en cada persona, haciendo que cada área de su vida que tiene que ser acomodada, cada área de nuestras vidas que tiene que ser sujetada, las partes de tinieblas sean dominadas, Señor, para que tu luz pueda ir en aumento y en una expresión más correcta de Cristo en nosotros. Tú lo estás haciendo a través de estas ondas y todo el que va a tener contacto, Señor, con esta palabra, sea llevado por ti, por tu Espíritu, a ser una habitación en la que Cristo pueda reposar. Gracias, Señor. Así que no te olvides, suscríbete a mi canal Cielo Nuevo, ¿verdad? Comparte esta palabra y haz que otros también puedan ser edificados y el reino de Dios sea expandido para que Dios pueda habitar más personas. Así que esperamos que no te quedes solamente tú con esta palabra, sino que lo hagas. Dala a conocer a otros. Bendiciones.